todos muy bienvenidos al canal. El día de hoy te enseñaré paso a paso a tejer estos gatitos, que también puedes dejar como llaveros. Y si eres nuevo por acá, te dejo invitado a suscribirte. Vamos a comenzar con el color base del gatito. Yo estaré utilizando hilo de color crema. Vamos a realizar un anillo mágico, subiremos con una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. En la vuelta 2 nos iremos al siguiente punto y vamos a realizar un aumento. Y el primer punto lo vamos a marcar para identificar el inicio de la vuelta. Y ahora vamos a trabajar con aumentos durante toda la vuelta. Debemos realizar un total de 8 aumentos, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 16 puntos. En la vuelta 3 vamos a realizar un punto bajo y lo vamos a marcar. Ahora en el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Y esta secuencia de un punto bajo y un aumento lo vamos a repetir durante toda la vuelta. Al terminar nos tendrán que quedar 24 puntos. En la vuelta 4 vamos a cambiar la secuencia, vamos a trabajar con 3 puntos bajos y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Al terminar nos tendrán que quedar 30 puntos. En la vuelta 5 comenzaremos con 6 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a realizar 3 aumentos. Recuerden que los aumentos son 2 puntos en un mismo espacio. Terminados los 3 aumentos, vamos a continuar con 12 puntos bajos. Terminados los 12 puntos, vamos a continuar con 3 aumentos. Y ahora vamos a finalizar la vuelta con 6 puntos bajos. Al terminar nos tendrán que quedar 36 puntos. Vuelta 6, vamos a trabajar con puntos sobre puntos. En esta vuelta tendremos que realizar un total de 36 puntos bajos.
En la vuelta 7 comenzaremos trabajando con 3 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2 y 3. Y en el siguiente espacio vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a continuar realizando 9 puntos bajos. Terminados los 9 puntos, vamos a continuar con un aumento. Y ahora vamos a realizar 3 puntos bajos. Tenemos 1, 2 y 3. Y en el siguiente espacio un aumento. Nuevamente 3 puntos bajos. Tenemos 1, 2 y 3. Y en el siguiente espacio un aumento. Y ahora vamos a trabajar con 9 puntos bajos. Terminados los 9 puntos, vamos a continuar con un aumento. Ahora vamos a continuar con 3 puntos bajos. Tenemos 1, 2 y 3. Y en el último punto vamos a realizar un aumento. Al terminar, nos tendrán que quedar 42 puntos. Vamos a trabajar desde la vuelta 8 hasta la vuelta 13 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 42 puntos bajos. Terminada la vuelta 13, vamos a tirar de la hebra y vamos a girar el tejido. Vamos a marcar la posición de los ojitos entre la vuelta 9 y 10. Vamos a marcar la posición del primer ojito y desde acá vamos a contar 6 puntos hacia la derecha y marcaremos el segundo ojito. Y ahora con mucho cuidado vamos a agrandar el espacio. Vamos a utilizar ojitos de seguridad de 12 milímetros y los debemos colocar en los puntos que marcamos. Por acá ya coloqué los ojitos y así es como nos tiene que quedar. Vamos a continuar en la vuelta 14 y comenzaremos trabajando con 3 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2 y 3. Ahora vamos a realizar una disminución. Vamos a continuar trabajando con 9 puntos bajos. Terminados los 9 puntos, vamos a realizar una disminución. Ahora vamos a realizar 3 puntos bajos. Tenemos 1, 2 y 3. Ahora vamos a realizar una disminución. Nuevamente vamos a realizar 3 puntos bajos. Tenemos 1, 2 y 3. Continuamos con una disminución
Y ahora vamos a trabajar con 9 puntos bajos. Terminado los 9 puntos, vamos a realizar una disminución. Ahora vamos a realizar 3 puntos bajos. Tenemos 1, 2 y 3. Y finalizaremos con una disminución. Al terminar, nos tendrán que quedar 36 puntos. En la vuelta 15 vamos a trabajar con la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 9 veces, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 27 puntos. Vuelta 16, trabajaremos con la secuencia de un punto bajo y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 9 veces, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 18 puntos. Y antes de continuar con el tejido, vamos a rellenar. En la vuelta 17 vamos a trabajar con puntos sobre puntos, pero solo tomando la hebra delantera. Debemos realizar un total de 18 puntos bajos tomando solo la hebra de adelante. Vuelta 18, vamos a tomar el punto completo y trabajaremos con puntos sobre puntos. En esta vuelta tendremos que realizar un total de 18 puntos bajos. En la vuelta 19 vamos a trabajar con la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento, y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Al finalizar, nos tendrán que quedar 24 puntos. Vamos a trabajar desde la vuelta 20 hasta la vuelta 22 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 24 puntos bajos.
En la vuelta 23 vamos a trabajar con la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 18 puntos. Terminada la vuelta 23, tenemos que terminar de rellenar. Y ahora para la vuelta 24 vamos a trabajar con la secuencia de un punto bajo y una disminución, y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Una vez terminada la vuelta nos tendrán que quedar 12 puntos. Terminada la vuelta 24, vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Debemos cortar la hebra larga para luego cerrar. Ahora con aguja lanera vamos a pasar tomando la hebra delantera de cada punto. Cuando terminemos de pasar por los 12 puntos, vamos a tirar fuerte de la hebra para cerrar. Y el hilo sobrante lo debemos ocultar y cortar. Y una vez terminado, así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a realizar las orejas. Yo estaré utilizando hilo de color café oscuro. Vamos a hacer un anillo mágico, subiremos con una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 4 puntos bajos. Terminados los 4 puntos, vamos a tirar la hebra pequeña para cerrar. En la vuelta 2 comenzaremos con un punto bajo y en el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Continuamos con un punto bajo y en el último punto vamos a realizar un aumento. Al terminar nos tendrán que quedar 6 puntos. En la vuelta 3 vamos a comenzar con 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2. Y en el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Repetimos 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2. Y en el último punto vamos a realizar un aumento. Al terminar nos tendrán que quedar 8 puntos. Vuelta 4. En esta vuelta vamos a trabajar con la secuencia de un punto bajo y un aumento, y esta secuencia la vamos a repetir 4 veces. Al terminar nos tendrán que quedar 12 puntos. En la vuelta 5 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. En esta vuelta tendremos que realizar un total de 12 puntos bajos.
Terminada la vuelta 5, vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Debemos cortar la hebra larga para luego coser. Y la hebra sobrante que nos quedó del anillo mágico lo vamos a cortar. Y así es como nos tiene que quedar la orejita. Y debemos realizar dos piezas exactamente iguales. Ahora vamos a posicionar las orejas. La parte de arriba la vamos a colocar entre la vuelta 1 y 2 y la parte de abajo entre la vuelta 5 y 6. Tomamos la orejita, vamos a colocar un alfiler en la parte de arriba entre la vuelta 1 y 2. De esta manera. Tomaremos otro alfiler y en la parte de abajo la vamos a posicionar entre la vuelta 5 y 6. Acomodamos muy bien las orejitas y así es como nos tiene que quedar. Y ahora las debemos coser, pero si quieren también las pueden pegar. Miren, por acá ya cosí las orejas y así es como tiene que quedar. Con hilo de color café oscuro voy a realizar la colita. Vamos a comenzar con un anillo mágico, subiremos con una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 6 puntos bajos. Terminados los 6 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. En la vuelta 2 vamos a comenzar con 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2. Y en el siguiente espacio vamos a realizar un aumento. Repetimos nuevamente 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2. Y en el último punto realizaremos un aumento. Al terminar nos tendrán que quedar 8 puntos. Vuelta 3, vamos a trabajar con puntos sobre puntos. En esta vuelta tendremos que realizar un total de 8 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a comenzar con 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2. Y ahora vamos a realizar una disminución. Repetimos nuevamente 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2. Y finalizamos con una disminución. Al terminar nos tendrán que quedar 6 puntos. Vamos a trabajar en la vuelta 5 y 6 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 6 puntos bajos. Terminada la vuelta 6, vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Debemos cortar la hebra larga para luego coser. Y la hebra que quedó del anillo mágico lo vamos a cortar. Y así es como nos tiene que quedar la colita. Ahora vamos a colocar la colita por la parte de atrás entre la vuelta 21 y 22. La posicionamos y le colocaremos alfileres.
Una vez que terminemos, así es como nos debe quedar. Y ahora la debemos coser o pegar. Ya terminé de coser la colita y así es como nos debe quedar. Con hilo de color calipso vamos a bordar los ojitos, vamos a ingresar por un costado y vamos a salir en este punto. Tiramos el hilo, lo vamos a pasar alrededor del ojo de esta manera. Vamos a ingresar en este punto de arriba y vamos a salir en el otro ojito. Tiramos el hilo y vamos a acomodar muy bien. Y así es como nos tiene que quedar. Y del otro lado vamos a realizar lo mismo. Y las hebras sobrantes las debemos ocultar. Con hilo de color rosado vamos a bordar la nariz y debemos salir justo en medio entre la vuelta 11 y 12. Ingresaremos por un costado y vamos a salir en el punto que les mostré. Ahora vamos a contar 2 puntos hacia abajo, ingresaremos en este punto y vamos a salir en el punto de al lado del punto anterior. Tiramos el hilo y acomodamos muy bien. Ahora desde acá vamos a contar 2 puntos. Vamos a ingresar en este puntito de acá y nos vamos a devolver al punto anterior. Tiramos el hilo. Nuevamente vamos a ingresar en este puntito de acá y nos vamos a devolver al punto anterior. Acomodamos el hilo y ahora vamos a ingresar en este punto de acá y vamos a salir en el punto de inicio. Acomodamos los hilos y ya estaría lista la nariz. Y recuerden ocultar las hebras sobrantes. Con hilo de color café vamos a bordar los detalles de la carita. Vamos a salir entre la vuelta 2 y 3 justo en medio. Ingresamos por un costado y vamos a salir en el punto que les mostré. Ahora vamos a contar 4 puntos hacia abajo. Vamos a ingresar en ese punto y vamos a salir en el punto anterior. Tiramos el hilo, acomodamos bien, vamos a ingresar nuevamente en el punto de abajo y vamos a salir en el punto de al lado. Tiramos el hilo y vamos a acomodar las hebras. Y así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a poner el hilo en forma diagonal, de esta manera. Desde el punto de arriba, este de acá, vamos a contar 2 puntos hacia la izquierda y vamos a ingresar. Y vamos a salir en el punto anterior. Tiramos el hilo y lo acomodamos. Vamos a ingresar en este punto de arriba y vamos a salir en este puntito de acá, justo al lado del bordado que hicimos. Tiramos el hilo, acomodamos las hebras y así es como nos tiene que ir quedando. Ahora, desde el punto de arriba, vamos a contar 2 puntos a la derecha, vamos a ingresar y vamos a salir en el punto anterior.
Vamos a ingresar nuevamente en el punto de arriba, este de acá, y vamos a salir en el punto donde iniciamos. Tiramos el hilo y acomodamos las hebras. Y una vez terminado, así es como nos tiene que quedar. Y debemos ocultar las hebras sobrantes. Con hilo de color café voy a bordar las patitas de arriba. Vamos a trabajar entre la vuelta 19 y 20 en este punto. Ingresamos por un costado y vamos a salir en el punto que les mostré. Tiramos el hilo. Ahora vamos a irnos en diagonal en este punto de arriba y nos vamos a devolver al punto anterior. Y vamos a dar varias puntadas entre estos dos puntos para ir formando la patita. Ahora vamos a ingresar en este puntito de arriba y desde acá vamos a contar 3 puntos de separación y vamos a salir en ese punto. Ingresamos arriba y vamos a salir en el punto que les mostré. Acomodamos los hilos y así es como tiene que quedar la primera patita. Ahora desde acá nos vamos a ir en diagonal al punto de arriba, ingresaremos en ese punto y nos vamos a devolver al punto anterior. Y entre estos dos puntos vamos a dar varias puntadas para formar la segunda patita. Ahora nos vamos a ir al punto de arriba y vamos a salir en el punto donde iniciamos. Acomodamos las hebras y ya tendríamos lista la segunda patita. Así es como nos tiene que quedar. Con hilo de color café vamos a realizar las patitas de abajo. Vamos a comenzar con un anillo mágico, subiremos con una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 5 puntos bajos. Terminados los 5 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. Ahora vamos a ingresar en el primer punto que realizamos y vamos a deslizar. Y vamos a cortar la hebra. Tiramos el hilo, acomodamos muy bien el tejido y así es como nos tiene que quedar. Y las hebras sobrantes las debemos anudar y cortar. Y debemos realizar 2 piezas iguales. Vamos a posicionar las patitas de abajo. Desde la patita de arriba nos vamos a saltar 2 vueltas y vamos a colocar la pieza de esta manera. Y la vamos a asegurar con un alfiler. Tomaremos la otra pieza y vamos a realizar lo mismo. Y la aseguramos con un alfiler. Y una vez aseguradas ambas patitas, las vamos a pegar. Yo estaré utilizando silicona líquida, pero si quieren también las pueden coser. Ahora vamos a realizar el collar. Yo estaré utilizando hilo de color celeste. Vamos a realizar un nudo corredizo
y subiremos con 20 cadenas. Terminadas las 20 cadenas, vamos a tirar la hebra y la vamos a cortar. Debemos dejar la hebra larga para luego coser. Tiramos el hilo y así es como nos tiene que quedar. Y ahora con aguja lanera vamos a pasar el collar alrededor del gatito de esta manera y vamos a pasar con la aguja en la primera cadenita que realizamos. Y vamos a dar una puntada para asegurar muy bien el collar. Y el hilo sobrante lo vamos a ocultar y a cortar. Acomodamos el collar y así es como nos tiene que quedar. Ya tenemos nuestro gatito terminado y así es como nos debe quedar. Para dejarlo como llavero vamos a necesitar una argolla como esta. Con el hilo de color base de nuestro gatito y aguja lanera, vamos a pasar por cualquier punto y vamos a salir justo en el centro del anillo mágico. Ahora vamos a tomar nuestra argolla, vamos a pasar por esta parte y ahora vamos a ingresar en el punto de abajo, este puntito de acá, y nos vamos a devolver al anillo mágico. Y así vamos a ir dando varias puntadas para asegurar muy bien la argolla. Una vez asegurada la argolla, ingresaremos en el punto de abajo y vamos a salir en el punto donde iniciamos. Ajustamos muy bien las hebras y así es como nos tiene que quedar. Ahora, estas dos hebras sobrantes las vamos a anudar. Ahora vamos a ingresar en ese mismo punto y vamos a salir en cualquier otro para esconder el nudo hacia adentro. Y las hebras sobrantes las debemos cortar. Y listo, ya tenemos terminado nuestro llaverito de gatito y también lo pueden tejer en distintos colores. Es un lindo detalle para regalar o vender. Muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en un próximo video.